Muy bien, pues vamos con el siguiente apartado de la lección 3, que se titula Diversos conceptos de Constitución. En realidad, hemos estado hablando de Constitución desde el principio del programa y todavía no hemos dado una definición de Constitución. El verdadero problema es que tampoco hay una definición única de Constitución, sino que, como podemos ver, nos vamos a encontrar diversos conceptos. Por eso el título del epígrafe así lo refleja. Luego, naturalmente, pues puede haber preferencias por unos u otros conceptos. A mí me gustaría que más tarde, y sobre todo en clase, podamos debatir sobre el concepto de Constitución con ejemplos concretos, ¿no? Para llegar a una conclusión sobre cuál puede ser el concepto de Constitución más adecuado o qué elementos nos van a interesar. Bien, por supuesto los que aquí aparecen no son todos los posibles conceptos de Constitución, porque incluso podemos encontrar otros, pero hemos simplificado los distintos conceptos que se conocen en estas 5 categorías. Trabajaremos también luego con distintos textos, pero aquí simplemente, como siempre hacemos en esta grabación, lo que vamos a dar son unas pautas básicas para que ustedes, para que vosotros podáis identificar luego cuáles son los conceptos de Constitución de algunos autores cuyos textos pues vamos a analizar, vamos a comentar y vamos a aportar. Yo he querido poner en primer lugar el concepto de Constitución formal. ¿Por qué en primer lugar hablamos de Constitución en sentido formal? Bien, probablemente una primera aproximación al concepto de Constitución, y de hecho hasta ahora cuando hemos hablado de Constitución lo hemos hecho de esta manera, la define como la norma suprema de un Estado. Pues si definimos la Constitución como la norma suprema de un Estado, estamos acudiendo a un concepto formal. ¿Por qué acudimos a este concepto formal? ¿O por qué la definición como norma suprema de un Estado implica un concepto formal? Porque nos estamos quedando con una definición que se basa en una característica, como es la de una norma, y una característica formal de esa norma vinculada a su rango en el ordenamiento, que es la de norma suprema, la norma fundamental y la norma suprema de un Estado. Es la que ocupa la cúspide dentro del sistema de fuentes, dejando a un lado ahora la cuestión de su legitimación o de cuál es la fuente de su validez, ¿no? Antes hablábamos de el poder constituyente como justificación de la propia Constitución o de esa teoría kelseniana de la norma hipotética fundamental. Ahora no nos importa esto, de momento nos interesa decir que el sentido formal de la Constitución la define como norma suprema de un Estado. Naturalmente, aquí tenemos que acudir a Kelsen, ¿no? Que Kelsen es el principal defensor de este sentido formal de la Constitución. A partir de Kelsen, la Constitución empieza a entenderse más que ninguna otra cosa esa norma suprema de un Estado. También hay que decir que Kelsen tenía un concepto formal y un concepto material de Constitución. Él, en su teoría pura del derecho, lo que nos hace es distinguir Constitución en sentido formal y Constitución en sentido material. Pero Constitución en sentido formal, obviamente, es la norma suprema de un Estado, pero Constitución en sentido material no es lo que nosotros vamos a ver ahora como Constitución material, sino simplemente que esa norma, como norma suprema de un Estado, va a ser el fundamento de la validez de todas las demás normas, y para eso es importante el contenido materialmente constitucional, el contenido que es esencial en una Constitución, el contenido sin el cual no podríamos hablar de Constitución. Para Kelsen, en ese sentido material, sería la regulación de las formas de producción del derecho, porque si la Constitución no hace eso, ¿cómo sabemos si otras normas son válidas? No podríamos saberlo. Las normas son las normas derivadas, las normas que derivan de la Constitución son válidas si se aprueban siguiendo por los órganos y siguiendo los procedimientos que la propia Constitución establece. Por lo tanto, Kelsen distingue material y formal. Ahora nos quedamos con este sentido formal, pero el sentido material de Kelsen no es el que vamos a mencionar ahora. En segundo lugar, el concepto material de Constitución. El concepto material de Constitución en realidad hay varios conceptos materiales de Constitución. Así como el concepto formal aludía a algo
como el rango de una norma, es decir, una definición de una norma que tiene un rango determinado, el concepto material, como pueden suponer, alude al contenido. Entonces, ¿cuál es el contenido materialmente constitucional? ¿Cuál es el contenido que nosotros podemos decir esto es propio de la Constitución? Pues bien, ese contenido puede variar, pero básicamente lo entenderíamos como la regulación de los órganos, o sea, los poderes del Estado y la regulación de las relaciones del Estado con el ciudadano, lo que sería, o del ciudadano con el Estado, lo que sería el reconocimiento de los derechos y deberes fundamentales del ciudadano. Eso sería el contenido constitucional. Claro que Constitución en sentido material puede entenderse como como la regulación de esta materia, y esta regulación de esta materia puede contenerse en una norma suprema, y por lo tanto, aquí la Constitución en sentido material por lo menos sería una parte de esa norma suprema, una parte de esa Constitución formal que regula estas cuestiones, pero también podría entenderse que la materia constitucional, de hecho en un sentido material estricto, es la regulación de esta materia, y la regulación de esta materia no dependería del rango, por lo tanto habría pues incluso estados que no tengan una norma suprema, ¿no? Aquí vamos a acudir varias veces como ejemplo al Reino Unido, a Inglaterra, que en su historia pues no ha aprobado una constitución escrita, pero puede tener una regulación, por supuesto, de todas estas cuestiones, ¿no? De la regulación de los poderes del Estado, de los derechos, que serían los bloques o las materias constitucionales. No nos importaría, por lo tanto, el rango de una norma, sino el hecho de que se regulen estas materias. Como digo, en algunos casos podríamos partir de ese concepto formal y decir que el contenido material sería la regulación que hace la Constitución como norma suprema de estas materias, pero en otros casos podemos partir de una regulación de esa materia con independencia del rango. Incluso algunos pueden decir, bueno, es materialmente constitucional, incluso en aquellos estados que tengan una norma suprema que se denomina Constitución, se puede decir, bueno, podría haber un concepto material también porque sería materialmente constitucional aquellas normas que regulan este tipo de contenidos, estas materias a las que me he referido, la materia constitucional. Y por lo tanto ahí se podrían incluir desde leyes de desarrollo de la Constitución, como puede ser la ley electoral, hasta el reglamento, normas como los reglamentos del Parlamento, del Congreso, del Senado, etcétera, etcétera, ¿no? Materialmente serían constitucionales, formalmente no lo son porque son normas derivadas, supeditadas a la Constitución. Bien, podría darse otros enfoques, ¿no? A ese contenido, a ese concepto material, que ha tenido muchas manifestaciones, por eso aquí no vamos a poner un autor determinado, pero prefiero avanzar con otro concepto que, aunque también en cierto sentido es material, es el concepto material sociológico. Y el concepto material sociológico, que lo vamos a llamar así, ¿no? Ha sido defendido por algunos autores que tienen en común lo siguiente, es decir, aquí ya apartamos toda norma, no ya la norma suprema, no ya decimos es que la Constitución no es una norma suprema, sino que apartamos la norma y nos quedamos con la realidad político-social, por eso lo decimos material sociológico. Entonces el concepto material de Constitución nos alude a los factores reales de poder, es decir, no tanto a una regulación determinada de cómo actúan los poderes, sino a quién realmente tiene esos poderes. Y entonces ahí no solamente vamos a hablar del Parlamento o del Gobierno, o a veces ni principalmente, sino que introduciremos otros elementos, como puede ser el partido, como puede ser, ya hemos hablado en clase creo en alguna ocasión, ¿no? Como puede ser la banca, como pueden ser poderes religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto ha habido distintos autores que han defendido este concepto, en el cual, por ejemplo, tenemos a Ferdinand Lassalle, que en el siglo XIX, en una obra que se titula precisamente ¿Qué es una Constitución?, en realidad es una conferencia que luego se publicó de este autor, lo que nos dice es que la Constitución como norma es papel mojado si la realidad no se adecua a esa norma. La verdadera Constitución estaría compuesta por los factores reales de poder. Eso es lo importante, por encima y con independencia de la Constitución como norma.
Ya en el siglo XX, y en un contexto muy diferente, como vamos a ver, otro autor, como fue el italiano Costantino Mortati. Costantino Mortati, de hecho, tiene un libro que se titula precisamente La Costituzione in senso materiale. La Constitución en sentido material, pero ese sentido material no es este del segundo punto que aquí hemos hablado, sino sería este del tercer concepto. ¿Por qué? Porque para Mortati, la Constitución tampoco va a ser, la Constitución importante, digamos, tampoco va a ser propiamente la norma, sino que va a ser el conjunto de factores reales de poder, quienes detentan el poder en un régimen determinado. Y en el caso italiano lo ubica en primer lugar el partido. Aquí hay que decir una cosa muy curiosa. Lassalle defiende este concepto que yo he llamado, o que aquí vamos a llamar material sociológico, en el siglo XIX, y es un autor de una tendencia socialista, vamos a decir. Entonces, en un contexto de la defensa de esas ideas socialistas, lo que dice, bueno, la Constitución no, como norma no sirve de nada, será una elaboración burguesa, pero que no es papel mojado, como decía, y lo importante son los factores reales de poder. En cambio, Mortati está en el siglo XX en un contexto ya donde en Italia había ascendido el partido fascista, ¿no? Entonces esa justificación del partido, porque además Mortati, uno de los principales factores de poder que apunta es el propio partido, en realidad le va a servir en un contexto político casi opuesto a aquel que utilizó Lassalle en el siglo XIX, pero le va a servir para arrinconar la Constitución como norma, ¿no? Y centrarse en la defensa de esos factores reales de poder. Bien, hay otros autores que se podrían inscribir en esta idea, ¿no?, de ese concepto material sociológico. Por supuesto, este concepto, desde mi punto de vista, pues es susceptible de crítica en la medida en que se utilice para arrinconar o para minusvalorar el significado de la Constitución en sentido formal, es decir, de una norma suprema de un Estado elaborada por un poder constituyente democrático. Porque al final este concepto puede terminar por diluir la Constitución como norma suprema y supeditarla a la voluntad de determinados agentes o factores de poder, aunque el concepto se pueda utilizar en un sentido o en otro, como estamos diciendo. Bien, y pasaríamos a este cuarto concepto, que sería el concepto que aquí vamos a llamar material garantista. En realidad lo llamamos material porque aquí no se define la Constitución como una norma, y por lo tanto más bien sería un contenido, pero no es el concepto que hemos visto en el sentido 2, porque aquí la referencia a un contenido tiene también una finalidad determinada, y esa finalidad determinada es garantizar la efectividad de ciertos principios que se consideran los auténticos pilares de la Constitución. Allí donde estén garantizados esos elementos fundamentales, hablaríamos de Constitución. En otro caso, no hablaríamos de Constitución. Bien, pues ese sentido material garantista, a partir de aquí lo importante es saber cuál es esa finalidad garantista, es decir, qué es lo que se quiere garantizar. Está muy bien definido, en primer lugar, en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada precisamente el año de la Revolución Francesa, 1789. En el artículo 16 lo que se nos viene a decir es que todo Estado que no tiene reconocida la separación de poderes ni los derechos fundamentales carece de Constitución. Es como decirnos, en realidad llamamos Constitución no a una norma determinada, sino a la capacidad o a la posibilidad de garantizar que un Estado va a funcionar de acuerdo al principio de separación de poderes y con el respeto a los derechos humanos. Esos son los dos pilares fundamentales de ese concepto de Constitución, tal y como se concibe en la Revolución Francesa. Yo en la actualidad añadiría otro pilar, que sería el principio democrático, porque pensemos que la separación de poderes, siendo un principio fundamental, porque sin separación de poderes no hay Estado de Derecho, como veremos en su momento
cuando abordemos el concepto de Estado de Derecho, y por lo tanto no habría Constitución en este sentido garantista, porque lo que pretende la Constitución es limitar el poder. Esto es fundamental. Y por supuesto los derechos humanos exactamente igual. Pero hay un tercer pilar, que es el principio democrático. Porque en un contexto como el de la Revolución Francesa, incluso en todo el siglo XIX, a pesar de que más o menos podemos hablar de que se alcanzase un cierto nivel de garantía de la separación de poderes y de los derechos, es verdad que no todos los derechos que hoy conocemos, sin embargo, no se puede decir que aquellas constituciones estuvieran basadas en el principio democrático ni fueran plenamente democráticas, sobre todo porque el derecho de sufragio, entre otras cosas, solamente se va a reconocer a algunas personas que, en función de su nivel de rentas o de otras circunstancias básicamente económicas, tengan ese derecho de sufragio. Por lo tanto, ahí le falta, desde mi punto de vista, un elemento o un pilar a ese trípode garantista, o del concepto garantista de Constitución. Un Estado no tendrá Constitución no solo si no garantiza la separación de poderes, no solo si no reconoce los derechos humanos, sino también si no está basado en un principio democrático, que implicará un sufragio universal y que implicará que esa Constitución realmente sea una obra del poder soberano, siendo el poder soberano el pueblo. Es decir, si la soberanía reside en el pueblo, lógicamente una Constitución en un sentido garantista también tendrá que incorporar ese principio democrático. Este concepto para mí es enormemente importante. De hecho, con los años uno tiende a pensar que es el más importante, ¿no? Sin perjuicio de que la Constitución en sentido formal también lo es. ¿Por qué es el más importante? Porque lo verdaderamente importante es que por unas vías o por otras, con o sin Tribunal Constitucional, como veremos hay estados que lo tienen y otros que no, con o sin Constitución escrita, con un modelo, como podemos ver, parlamentario, presidencialista, republicano o monárquico, del tipo que sea, lo verdaderamente importante es que un Estado alcance la garantía de estos elementos. Si se piensa, este último elemento que yo he dicho, que es el principio democrático, es una consecuencia de que el segundo elemento, es decir, los derechos humanos, se han ido desarrollando, porque los derechos humanos en la Revolución Francesa eran unos pocos. Esta declaración de 1789 tiene precisamente unos pocos artículos, y las actuales tienen muchísimos más. Los derechos han ido creciendo, pero también ha ido ampliándose la titularidad de los derechos. Entonces, si reconocemos dentro de los derechos también los derechos políticos, y si reconocemos que la titularidad de los derechos políticos ha de recaer en todos los ciudadanos, estamos hablando de un principio democrático, es decir, de la necesidad de un sufragio universal para garantizar esa soberanía.